Se analizan los aspectos más importantes de la política de nuestro país durante las últimas décadas del siglo XIX, así como las primeras del siglo XX, con el propósito de comprender los sucesos históricos, políticos, económicos y sociales más destacados y las consecuencias de estos, para con ello obtener una visión crítica de los derechos y obligaciones que tenemos como mexicanos. Antes de adentrarnos a la Revolución Mexicana, hablaremos del Porfiriato, por ser el periodo que la antecede, y donde se encuentran todas las causas que llevaron al movimiento revolucionario. Porfirio Díaz llegó a la presidencia tras una larga trayectoria en la que desarrolló una intensa actividad militar y política durante la segunda mitad del siglo XX. Fue partícipe de dos grandes conflictos bélicos ocurridos en nuestra nación: la Guerra de Reforma y la Guerra contra el Segundo Imperio Mexicano. En ambas tuvo un importante papel. Con estas participaciones obtuvo el reconocimiento de un gran número de partidarios que lo apoyaron en la búsqueda por la presidencia. Porfirio Díaz llegó a la presidencia tras rebelarse en dos ocasiones contra el gobierno federal, la primera contra el presidente Benito Juárez y posteriormente contra Sebastián Lerdo de Tejada. En 1876 logra llegar a la presidencia y culmina su primer periodo en 1880. Pero regresó hacia 1884 para no dejarla nunca más, sino hasta que la revolución en 1911 lo expulsa. El porfiriato es el término que se le designa al periodo en el que el general Porfirio Díaz gobernó a México como presidente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este periodo estuvo fuertemente influenciado por la filosofía positivista. La idea de orden y progreso se manifestó en todas las políticas emitidas por el gobierno. Se logró recuperar el crédito de México en el exterior. Se promovió la instalación de los primeros bancos, como el Banco Nacional de México en 1884. Se atrajo la inversión extranjera, se impulsó el desarrollo del ferrocarril, la industria y el comercio, creando así por primera vez un mercado realmente nacional. Con todo esto, las cuentas públicas empezaron a sanar. Sin embargo, la mayor parte de la población no se veía beneficiada. Había gran desigualdad social, debido a que la riqueza se concentraba en pequeños grupos. No existía libertad política ni de expresión. Existió un constante despojo de tierras a los campesinos, creando enormes latifundios. Se vivieron malas condiciones en los centros de trabajo, tanto en el campo como en la ciudad, y existían, por supuesto, una mala administración de la justicia, que en conjunto creó las condiciones necesarias para que el pueblo se opusiera al gobierno de Díaz. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se dio a partir de 1910 e inició como una lucha armada contra el gobierno de Porfirio Díaz. A pesar de que la revolución se ha presentado como si fuera un solo movimiento, en realidad se trata de varios procesos diferentes e inició cuando México se preparaba para las elecciones. Durante el gobierno de Díaz no se presentaba oposición real para acceder al poder. Díaz era candidato único para acceder a la presidencia. Solo el puesto de vicepresidente tenía candidatos. Ese año, Bernardo Reyes fue propuesto como candidato para la vicepresidencia y logró obtener un gran apoyo popular. Sin embargo, Díaz lo envió fuera del país al ver que éste había obtenido gran patrocinio. Aquí es cuando aparece Francisco I. Madero como opositor al gobierno. Obtuvo el apoyo de las masas. No obstante, fue encarcelado al momento de las elecciones y se nombró a Díaz nuevamente como presidente. Madero logró escapar de la cárcel y se trasladó a Estados Unidos. En el trayecto escribió el Plan de San Luis, donde hizo el llamado al movimiento de revolución, al 20 de noviembre de 1910. Diferentes grupos se unieron bajo la bandera de derechos políticos y sociales, y fue hasta el 25 de mayo de 1911 cuando Porfirio Díaz renunció a la presidencia
como resultado a la presión ejercida por estos movimientos, y salió del país. En la revolución estuvieron involucrados otros personajes como Emiliano Zapata, que popularizó el tema "La tierra es para quien la trabaja". Fue líder del sur del país, luchó por la igualdad, la democracia, la propiedad comunal, reparto de las tierras y la justicia social. Por el otro lado, también Francisco Villa, quien fue un campesino líder de la Revolución del Norte, junto con sus seguidores, lograron apoderarse de numerosas haciendas y campos en el norte de México, que fueron repartidos entre los campesinos y los soldados. A este periodo se le denomina la Primera Revolución. La Segunda Revolución inició cuando Victoriano Huerta asesinó a Madero el 22 de febrero de 1913. Victoriano Huerta se apoderó de la presidencia y posteriormente fue derrocado por las fuerzas revolucionarias del país. Aquí es cuando la revolución se divide en dos grupos. Por un lado, los constitucionalistas sonorestes y coahuilenses, reunidos en torno a la figura de Venustiano Carranza, y el otro grupo, conocido como los convencionalistas, que tenían como líderes a Francisco Villa y Emiliano Zapata. Tanto Villa como Zapata fueron asesinados por los constitucionalistas. Y finalmente, la revolución tiene un tercer periodo o tercera fase denominada consolidación, cuando ya el régimen de la revolución se afianza y se constituye un régimen corporativo y consolidado tras la expropiación de la industria petrolera, la derrota del golpe militar y la creación del Partido de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue así uno de los movimientos más largos y más convulsos para México, que dejó más de 1 millón de muertos. Sin embargo, también tuvo frutos positivos que hasta la fecha siguen presentes. La construcción de un nuevo sistema político. La Constitución de 1917 fue uno de los más importantes frutos. En esta se reconocieron los derechos sociales y laborales que hasta la fecha siguen vigentes con algunas modificaciones.